a hijos contra padres y padres contra hijos y hermanos contra hermanos. Este acto de hoy en memoria de Osvaldo Payá, también en memoria de Harold Cepero, para honrar al Movimiento Cristiano de Liberación, lo entendemos como un acto de solidaridad, como una muestra de esa fraternidad que siempre a cubanos y españoles nos ha caracterizado y que nada ni nadie pues puede impedir que los lazos entre España y Cuba, entre cubanos y españoles, pues se rompan. Osvaldo tuvo muy presente el modelo español de la ley a la ley cuando en 1988 inició el camino del Movimiento Cristiano de Liberación. Seguimos apostando por este camino, el camino de la liberación, el camino de la reconciliación entre los cubanos, a pesar de que un régimen obtuso, un régimen criminal que durante 54 años ha impedido que la soberanía del pueblo, que la libertad de los cubanos, pues sea realidad. Osvaldo fue víctima el 22 de julio pasado de un atentado que le costó la vida. Él estaba trabajando en una iniciativa en respuesta a los cambios fraudes que el régimen cubano ha estado intentando vender y que algunos parecen muy interesados en comprar, algunos de las más disímiles e increíbles trincheras. Esta iniciativa, el Camino del Pueblo, ha sido apoyada por más de 70 organizaciones dentro de Cuba, la mayoría, y por más de 2.000 líderes activistas y pueblos en general. Y es el camino de los derechos, no es el camino de las concesiones, no es el camino del continuismo del régimen que ha tiranizado nuestra patria durante más de 54 años. Es el camino que estamos dispuestos a continuar, porque vamos a regresar a nuestro país, vamos a regresar a nuestra patria, vamos a trabajar, no cejaremos en nuestro empeño de regresar a nuestra patria, a seguir trabajando por esos cambios y por esa libertad que tanto Osvaldo, el Movimiento Cristiano de Liberación y muchos cubanos a lo largo de más de medio siglo pues han trabajado y entregado su vida. Tal vez un día no muy lejano, pues podamos nosotros devolver este gesto en gratitud, honrar a todos ustedes, amigos, por nuestra patria, y recordar entonces que en un momento en que parecía que la noche iba a ser eterna, pues teníamos amigos que nos ayudaron a empujar la luz. Gracias. Buenas tardes a todos. Agradecido al Partido Popular de aquí de Rivas, al Partido Popular de Madrid, a la presidenta, a tantos amigos que han venido, a los amigos de la prensa. Y como bien decía Regis, ¿no? que en un rincón aquí de España, donde hemos tenido una anécdota divertida afuera, que haré referencia, pues se recuerde la trayectoria y se recuerde el trabajo de Osvaldo Payá y de su inseparable compañero que fue muerto junto a él, Harold Cepero. Osvaldo tenía una frase, tenía muchas, ¿no? Pero una de ellas decía: las dictaduras no son de izquierda ni de derecha, solo son dictaduras. Ahora mismo que afuera oía gritos de fascista, bueno, oía unas cosas que, gracias a Dios y gracias a que hay democracia, aquí se pueden hacer. Eso en Cuba es un delito. Y puede aquí, conozco a uno allí sentado, Regis Iglesias, que por hacer algo menos que eso pasó 8 años en la cárcel, ¿no? Pero de verdad que contento de que haya gente que con toda libertad nos pueda, incluso hasta rechazar, nos pueda gritar, nos pueda decir cosas que, sobre todo en personas jóvenes, no lo entendemos. Pero vuelvo a la frase: las dictaduras no son de izquierda ni de derecha. En el caso de Cuba siempre ha habido una especie de beneplácito, ha habido siempre una especie de como perdón por anticipado a todo lo que hiciera la dictadura, toda esta añoranza a Che Guevara, que por cierto era un vulgar criminal.
Y eso es muy difícil de romper esa inercia. Y para eso, el mejor camino es el de la reconciliación. El Movimiento Cristiano Liberación tiene como divisa también otra frase de Osvaldo Payá que dice, y la que le decía a sus captores, les decía a los que les seguían, les decía a los del movimiento, a los que les detenían, a los que les golpeaban en las prisiones: yo no te odio, pero no te tengo miedo. Y con esos elementos de buscar un camino de reconciliación pacífico entre todos los cubanos, porque somos el mismo pueblo, estemos dentro, estemos fuera. Hay exilio, hay diáspora, porque hay dictadura en Cuba. Como decías antes, ¿no? El tráfico de balseros es de Cuba hacia afuera. Hacia Cuba solo no hay balseros. Bueno, ahora creo que va a estar Willy Toledo. No sé si eran en Disney. No sé si va a vivir allí como el resto de los cubanos, con su cartilla de seguimiento. A lo mejor presencia también en Cuba, ayer mismo lo denunciaban varios de nuestros miembros, algún que otro desahucio, porque en Cuba también, por otras razones, también hay desahucios, pero era lo que decía antes, ¿no? Hay como una especie de halo, de decir, bueno, todo lo que haga una dictadura de izquierda es bueno, las de derecha no, cuando todas las dictaduras son iguales. Y la dictadura cubana va a terminar como el resto. Una familia que quiere prolongar sus privilegios. El hijo de Fidel Castro acaba de ganar en La Habana, en Varadero, un campeonato de golf. Bueno, ya el Che Guevara jugaba al golf, me preguntaba la presidenta, ¿esa foto existe? Sí, existe. Es decir, que lo que se está tramando en Cuba, y era precisamente lo que denunciaba Osvaldo Payá y denuncia el Movimiento Cristiano Liberación, es un cambio fraude, donde la Junta Económico-Militar cubana quiere prolongar esos privilegios, hacer negocios, incluso hasta con empresarios cubanos de fuera, sin derechos para el pueblo. Y la libertad económica no trae los derechos, primero los derechos y luego el resto de las libertades. Lo demás, también lo decía Osvaldo, es un cuento chino. El mejor homenaje a Osvaldo y a Harold, sin duda, es continuar con su legado que mencionaba Rex, el camino del pueblo. Harold, Rosa María, Osvaldo, Orlando José y Reinaldo, que son los tres hijos de Osvaldo. Rosa María estaba por aquí, por España, hace poco, llevaron a la misa del Papa Benedicto XVI en La Habana aquel versículo que dice: la verdad os hará libres, ¿no? Y también creo que el mejor homenaje a Osvaldo y a Harold es encontrar la verdad de lo que pasó, porque sabemos desde el principio que no fue un accidente. Yo no quería dejar de mencionar a un gran amigo nuestro que está aquí, que también fue una víctima de ese atentado, que salió vivo de milagros y luego fue maltratado. Y de verdad que con toda emoción yo quiero darle un cariñoso saludo en nombre mío, Ángel fue a hacer a Cuba lo que muchos jóvenes del Partido Popular y de otros partidos también, porque la solidaridad, repito, con Cuba no es una cuestión de ideología, es una cuestión de demócratas. Pero Ángel fue a hacer allí lo que muchísimos jóvenes, y algunos no tan jóvenes, del Partido Popular habían ido a hacer, es hacer solidarios con el cambio, con la búsqueda de un cambio pacífico en Cuba. Nosotros no vamos a hacer aquí ahora un speech sobre el tema Ángel, como siempre decimos, esto es el caso Harold, caso Osvaldo, pero sí no quería desaprovechar la ocasión de que desde el principio sabíamos que Ángel era inocente. Nosotros hemos pedido el indulto de manera formal en el Ministerio de Justicia hace unos meses, y desde aquí, en nombre de la familia, en nombre del Movimiento Cristiano Liberación, pues volvemos a insistir que por los cauces legales de esta sociedad democrática, pues que cuanto antes Ángel tenga la libertad plena. Ahí le explicaba
a mi cuñada Ofelia Acevedo, ¿no? Se le van a hacer un homenaje a Osvaldo. Entonces le trataba de situar dónde está Rivas, le explicaba un poco lo que ya no estaba en España, ¿no? Y de verdad que se emocionó también. No es fácil emocionarse chateando, ¿no? Pero, de decir, en Rivas, un pueblo, una ciudad, perdón, junto a Madrid, pues se están acordando de mi marido. Y desde allí ella, Rosa María y Reinaldito desde Cuba nos mandan a todos un grandísimo abrazo con toda la fe. Muchas gracias. Querido presidente del Partido Popular de Rivas, querido Jesús González Espartero, querido portavoz del Movimiento Cristiano de Liberación de Cuba, querido Regis Iglesias, querido Íñigo, portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, queridos diputados y diputadas, concejalas del Ayuntamiento de Rivas, del Ayuntamiento de Madrid, alcaldesas que estáis aquí, querido Ángel Carromero y queridos hermanos de Osvaldo Payá, queridas amigas y amigos, portavoz del Partido Popular en Rivas, a todos muchísimas gracias por haber acudido hoy a este acto en el que el Partido Popular de Rivas ha tenido la magnífica idea de organizar un homenaje a la memoria de Osvaldo Payá y Harold Cepero, pero especialmente de Osvaldo Payá, dirigente del Movimiento Cristiano de Liberación de Cuba, que falleció en circunstancias nada claras el pasado día 22 de julio en una carretera cubana. Osvaldo Payá era un hombre bueno, un político valiente y un luchador incansable por la libertad de todos los cubanos. Y además de todo eso, Osvaldo era un líder en unas condiciones impresionantes. Todos los que le conocían bien y los que conocen bien la realidad cubana están de acuerdo en afirmar que el futuro de la isla iba a tener en Osvaldo Payá un protagonista indiscutible. Y todo se truncó en ese extraño accidente que no me cansaré de repetir que necesita ser investigado por una comisión internacional imparcial que aclare los muchísimos puntos oscuros que lo rodean. Ese accidente, o lo que fuera, registro llamado atentado, acabó con la vida de Osvaldo Payá y Harold Cepero. Pero hay una cosa con la que nadie va a acabar nunca: el ansia de libertad de los cubanos. Sin ninguna duda, con eso no podrán acabar. Y por eso mismo yo he calificado de magnífica la idea del Partido Popular de Rivas de que el primer acto del nuevo presidente sea ofrecer un homenaje a la memoria de Osvaldo. Porque este homenaje es otra oportunidad de hacer públicas las ansias de libertad de los cubanos. Ya son muchos años, demasiados, los que Cuba lleva bajo la tiranía más retrógrada y arcaica de todo el planeta, la tiranía de los hermanos Castro. Y ya va siendo hora de que desaparezca. Y, queridos amigos, señoras y señores, la gran pensadora judía alemana, Hannah Arendt, al analizar el Holocausto, llegó a la conclusión de que lo más terrible de aquella tragedia había sido lo que ella llamó la banalización del mal. Es decir, que lo peor de los años del nazismo había sido que la gente normal, la gente corriente, la gente de la calle, se acostumbrara a considerar normal la desaparición de sus vecinos judíos, que los ciudadanos corrientes se acostumbraran a convivir con el horror de las barbaridades nazis como si fueran normales. Y yo a veces, señoras y señores, tengo miedo de que con Cuba pueda estar pasando algo parecido, que los ciudadanos de los países libres
de los países occidentales nos estemos acostumbrando a considerar normal la dictadura de los Castro. Y digo esto porque algunos pueden creer que con la edad a los Castro se les ha pasado el afán de oprimir a los cubanos con sus delirios comunistas, y no es así. Hace poco, la ejemplar bloguera Joanny Sánchez, que estuvo en mi despacho la semana pasada, me explicaba cómo, aunque las urgentes necesidades de la economía han forzado al régimen a conceder algunas pequeñas libertades en ese campo, en lo político, prefiero algunas pequeñas libertades en el campo económico, pues en lo político la represión de las libertades esenciales sigue tan brutal como siempre. Por eso decía hace un momento Carlos Payá que no vale la libertad económica sola, que hace falta la libertad política también. Y yo creo que Osvaldo Payá, que es un ciudadano de nacionalidad española, porque su abuelo era español y la obtuvo, que presidió, dirigió, fundó el Movimiento Cristiano de Liberación, el proyecto Varela, que no era otro, ya desde 1988, lo hemos visto en el vídeo, que el de traer pacíficamente la democracia y la libertad a Cuba, de la ley a la ley, merece que hoy le hagamos este homenaje, porque actos como este creo que nos ayudan a renovar nuestro compromiso con la libertad de los cubanos y nuestro propósito de luchar contra todas las tiranías y especialmente contra la tiranía comunista de Cuba. Porque es una dictadura y no hay dictaduras buenas y malas, todas son malas. No se sabe por qué los ciudadanos de los países occidentales consideramos que debemos de